Se ve, se ve, se ve. No se ve. Joya. Bueno. Les contaba que planifiqué las próximas 3 o 4 o 5 clases, va a depender un poco del ritmo que le metamos. En la clase de hoy vamos a seguir viendo y repasar lo que vimos de JavaScript. Vamos a ver qué es una variable, qué es una función, qué es una estructura de control, qué es un if, qué es un for, qué es un while y tipos de variables. Y vamos a hacer unos ejercicios con eso ahora a vivo. Como habrán visto nosotros la clase pasada, lo que vimos no es muy aplicado al blog, sino que son nociones más de programación que van como paralelas a todo lo que estamos haciendo con el blog y con esos ejercicios, que son necesarias para que después podamos aplicarlas al blog y a cualquier aplicación o programa o página web. Ese proceso de ir aplicando lo que vamos aprendiendo a una página o a una aplicación web lo vamos a hacer paulatinamente. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer en la clase que viene van a ser estas dos cosas. Va a ser esta página en la cual hay un formulario y ponemos un nombre, Lucho, y la página nos saluda y nos dice hola Lucho. Si pusimos un texto, y si no ponemos nada, y como vieron cambió esto a saludame de nuevo, si no ponemos nada nos va a marcar el formulario con un color que le marquemos. Y si ponemos un nuevo nombre, Luciano, nos va a saludar la página. Eso es lo primero que vamos a hacer en la primera parte de la clase que viene. Y en la segunda vamos a hacer esto, que es una página de lista de compras, en la cual es muy similar, como verán. Y podemos ir agregando ítems. Fruta, verdura, Coca-Cola. Y vamos a ir guardando las cosas que agreguemos. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. En la otra clase, y acá se viene pillo, estoy muy contento, vamos a hacer una radio. La radio va a tener canciones que nosotros le pongamos, que cada uno le ponga, cada uno va a tener su radio. Va a tener 3 botones, uno para ir a la canción anterior, uno para ir a la siguiente y uno para poner play o no. Y voy a sacar la música para que escuchen. Si ponemos play, va a reproducir una canción. Si ponemos siguiente, va a reproducir otra canción. Si ponemos siguiente, va a reproducir otra canción. En este caso puse 3 canciones, por lo cual si ponemos siguiente va a volver a la primera. Vamos a ir para atrás. Vamos a poner pausa. Vamos a poner play. Básicamente es un reproductor de música. Que estoy contento, siento que va a estar bueno de hacer. Yo lo estuve haciendo hoy y estuvo divertido de hacer, así que es probable que nos divirtamos todos. Sí, el rey es un temazo. Estoy tocándolo todo el día en la guitarra. Si alguien no escuchó nunca esta canción, estas 3 canciones, si alguien no las escuchó, escúchela. Locotrópico de Mi Amiga Invencible, Princesa Bacana de Jorge Drexler y particularmente El Rey de Intoxicados. Este proyecto, ejercicio, página, aplicación o como le queramos decir, es probable que nos lleve 1, 2 o 3 emisiones. Lo vamos a ir haciendo, digamos, yo lo voy a ir haciendo todo con los conceptos que vayamos aprendiendo en las clases anteriores, es decir, en la clase de hoy y en la clase que viene y quizás en la otra, si es que terminamos esto. Pero mi idea es, después de la clase que viene, mandarles el diseño de esto con los botones, que está por acá, que es lo que estuve haciendo hoy también. Es bastante simple, pero bueno, mandarles esto como una foto de esto, los botones por separado, y que el que lo quiera ir haciendo y que lo haga. Que también la idea es esa, es como, la idea de todo esto es aprender a aprender. Entonces, el que lo haga por su cuenta, mucho mejor. Digamos, o el que esté al pedo este fin de semana, que probablemente seamos varios, y diga, quiero ponerme a arrancar con esto, de una que lo haga. Y es más, en ese caso, si alguien lo tiene hecho, también podría participar
del stream y conmigo, y ir conversando de cómo lo hizo él, cómo lo hice yo, ir debatiendo eso y armándolo en vivo. De hecho estaría bastante bueno. Así que si alguien se ceba con eso, que lo haga, y si tiene preguntas también las puede hacer. Pero bueno, volviendo a la clase de hoy, vamos a repasar un poco primero lo que vimos anteriormente. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. Y estos también se van. Sí, la tarea ahora la vamos a ver. De hecho, la tarea va a ser uno de los últimos ejercicios, uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer acá. Pero antes de hacer la tarea, como les dije, la tarea involucraba conceptos que no vimos y que bueno, que va a ser necesario que hablemos hoy. Pero bueno, mi idea fue esa también, de que si alguien se quería mandar y hacerlo, que lo haga, y también es parte, como les digo, de lo que deberían hacer, como buscar cosas por su cuenta, porque ahí es la posta, más que conmigo aprendiendo al lado. ¿Cómo se para abrir un proyecto así en el Sublime? Ustedes tienen un Sublime así, es como que entran a Sublime, está así, van a proyecto, agregar carpeta al proyecto y eligen la carpeta. Por ejemplo, no sé, clases, abrir, y ahí les queda todo divino. Después incluso pueden guardar el proyecto, o sea, el proyecto es como esta configuración. Pueden guardar el proyecto y después, cuando abren Sublime de nuevo, les va a abrir con estas carpetas abiertas. Entonces, habíamos empezado a ver JavaScript. Vimos que JavaScript era el primer lenguaje de programación que íbamos a ver. Por ahora vimos HTML y CSS. HTML es para que vean, para mostrar qué hay en la página, digamos, el contenido de la página. CSS es para hacerlo más lindo o ponerle estilo. Bueno, y otra cosa que quería decir antes de terminar con esto es que todo lo de la radio va a involucrar obviamente conceptos que vimos antes, y van a tener que maquetar esto, así que ahí los que estaban como tristes, ahí está el Sublime. Los que estaban tristes con lo de la maquetación y eso, van a tener una nueva oportunidad para desafiarse con eso. Entonces, tenemos HTML, tengo mi documento HTML acá, y tenemos el nuevo tag que es script, que es para invocar a un archivo JavaScript. Type, el tipo del script es text JavaScript. Esto el Sublime se lo autocompleta seguramente a todos, así que no hace falta que lo sepan de memoria ni nada por el estilo. Y src, como las imágenes, es donde está el archivo JavaScript. Bien. Y después tenemos, esto va dentro del head, tenemos el body, que está vacío, porque como les contaba, todo lo que vamos a ver hoy, lamentablemente mi idea era intentar meter algo de eso hoy, pero creo que no vamos a llegar. Va a ser jugar con la consola y esas cosas, más que interactuar con la página, que lo vamos a hacer a partir de la clase que viene. Probablemente sea un poco más aburrido, porque es como que no tenés con qué interactuar, sino que simplemente tirás líneas de código y aparecen en la consola, y es menos visual, pero bueno, es parte, y es esta clase, y la que viene vamos a seguir con lo otro. No, recién arrancamos Demian. Bueno, de nuevo tenemos nuestro archivo index.html que se llama JavaScript, y vimos varias formas de comunicarse desde JavaScript con el navegador, que es lo que nosotros vemos. Una era la función alert. Ahora vamos a ver qué es una función, que entre paréntesis podemos poner el texto que queremos que nos muestre. Entonces ahí nos muestra un texto, y que es la función como más invasiva. Entonces vamos a preferir usar console.log, que es para registrar algo en la consola. Hola. Y ahí tenemos nuestro hola, y estamos acá asegurándonos de que el JavaScript está funcionando. Una pequeña salvedad que voy a hacer ahora
es que yo les había contado que al final de cada línea JavaScript va un punto y coma, lo cual eso solía ser antes, y ahora, a partir de algunas versiones de JavaScript que tienen varios años, dejó de usarse así. Yo decidí no usar punto y coma en las clases porque seguramente me olvide varias veces y va a ser medio raro que a veces sí esté y a veces no, entonces no voy a usarlo. Es más moderno y cool no usar punto y coma por alguna razón, porque es medio redundante, como que ya no tiene sentido por varios motivos que no vienen al caso. Pero bueno, es opcional. Pero lo que les digo es que probablemente si buscan en algún lado, más que nada en páginas, no sé, del 2017 para atrás, o gente que hoy sigue usándolo, van a encontrar que hay puntos y comas. Hoy por hoy son irrelevantes. Bien, entonces tenemos nuestro archivo JavaScript conectado con el HTML. Ah, me estaba faltando la música. Ahora sí. Y también vimos cómo declarar variables. ¿Qué son las variables? Las variables son espacios en memoria que tienen un tipo, un nombre y un contenido. Entonces vimos, por ejemplo, que podemos declarar una variable que se llame mi nombre. A través del igual es con lo que le damos un valor. Decimos que mi nombre es Luciano. Vimos, podemos declarar una variable como número, mi edad 23. Y podemos loguear esas variables para ir jugando, y eso es parte de lo que los invito a hacer, de que vayan boludeando con esto y familiarizándose. Ahí logueamos mi nombre, se logueó Luciano, bien. Vamos a loguear mi edad, se logueó 23, perfecto. También vimos que es una función. Esto por ahora lo voy a guardar en otro archivo porque no va a aportar mucho acá. Esto también. Vimos cómo declarar una función y vimos qué es una función. La función es la primera estructura que vimos en JavaScript, que como les decía, al igual que las variables, es un concepto que está en todos los lenguajes de programación. Así que en cualquier lenguaje de programación que ustedes vayan a acercarse, van a tener funciones y van a tener variables y demás cosas que vamos a ver hoy. Por eso es lo que les decía, de que esta clase va a ser más de programación y la siguiente va a ser más de programación web. Pero bueno, es necesario que tengamos esta clase. Ahí me preguntan cuál es la diferencia de poner var adelante o no. Bueno, ya que estábamos a hablar de eso. Antiguamente la manera de definir una variable era así: var, mi nombre, igual, o sea, var, el nombre de la espacio, el nombre de la variable, igual y el contenido. Bien. También funciona sin el var, es lo mismo. También funciona sin el var, es lo mismo, pero lo que sí vamos a empezar a incorporar es dos palabras o dos conceptos, que uno es let y otro es const, que es para declarar variables. Tienen una sutil diferencia. Cuando nosotros declaramos una variable con let, es decir, let, let, el nombre de la variable, igual el contenido de la variable, estamos indicándole al navegador que esa variable puede llegar a cambiar, el contenido puede llegar a cambiar. Entonces le decimos, digamos, estate atento porque este contenido, este nombre de la variable puede llegar a cambiar. Cuando nosotros lo hacemos con const, ponemos const mi nombre igual Luciano, estamos diciéndole: este es el contenido de la variable y este contenido no va a cambiar jamás. De hecho, de ahí viene el nombre const, que es de constante, es decir que no va a cambiar. Voy a abrir la puerta a mi perro que quiere salir. Entonces van a ver que van a empezar a aparecer estas cosas de let y const. Por ahora podrían obviarlas, es decir, podrían declarar la variable así solo y va a ser idéntico, pero es mucho más prolijo y más performante, que performante también es una palabra que va a empezar a aparecer, que es que hace que funcione mejor y más rápido y que la computadora use menos recursos. Entonces,
Por ahora entonces vamos a definir las variables sin eso, pero ténganlo en cuenta porque va a empezar a aparecer. Definimos una variable que se llama mi nombre, Luciano, y vamos a ver la segunda estructura, o la tercera noción que vamos a ver en lenguajes de programación, que son estructuras de control. Una estructura de control implica, digamos, definir el flujo que va a tener el programa. Digamos, las eventualidades que pueden llegar a aparecer. Y la primera que vamos a ver, es la más conocida, es el if, que en inglés es si, un si condicional, y es como una pregunta que se va a hacer la computadora, y a partir de eso la respuesta vamos a establecerla nosotros. Ahora vamos a hacerlo un poco más práctico. Perdón, para esto vamos a usar mi edad, que es 23. Entre paréntesis del if va la condición por la cual queremos que se ejecute o no otra porción de código. Por ejemplo, si yo pongo si mi edad es mayor a 18, entre paréntesis, abro llaves, abro corchetes, y acá adentro voy a escribir otra parte del código, por ejemplo, console log mayor de 18. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, se va a fijar si esta variable es mayor a 18 y en ese caso va a ejecutar este código. Si esta condición, es decir, la edad es menor que 18 o igual que 18, no va a ejecutar esto. Lo vamos a probar acá. Mayor de 18. Ahora, ¿qué pasa si acá le pongo 15? No muestra nada. Si le pongo 30, sí muestra. Bien. ¿Por qué muestra que es mayor de 18? Porque 30, que es el contenido de la variable mi edad, es mayor a 18. Entonces, todo esto es verdadero. Entonces, como todo esto es verdadero, muestra este mensaje. Entonces, tenemos que la estructura del if es if y f, entre paréntesis la condición, se abren llaves y acá lo que pasa si se cumple la condición. Digamos, a ejecutar si se cumple la condición. Este es código que nosotros vamos a escribir y se va a ejecutar solo si esto es verdadero. Si esto no es verdadero, en este caso no se va a ejecutar nada. Pero podemos también definirle y decir qué pasa si esto no es verdadero, y para eso usamos el else, que es como un si no. Por ejemplo, menor de 18. Entonces, acá se muestra que es mayor de 18. ¿Por qué? Porque mi edad, que es una variable de tipo número, tiene como contenido 30, y 30 es mayor que 18, entonces va a ejecutar esta parte del código, y esta parte no la va a ejecutar. Va a decir, como esto es verdadero, voy a ejecutar solo esto y esto no. Ahora, si esto valiera 15, guardo, esto dice que es menor de 18. ¿Por qué? Porque se fija, mi edad de 18 es mayor que mi edad, que es una variable de tipo número, que vale 15, es mayor que 18, no. Entonces esto no lo ejecuto y ejecuto lo que está en el else, adentro del else. Bien. Vamos a ver que las condiciones, digamos, una condición... bueno, vamos a ver eso. Si le pongo 18, ¿qué creen que van a pasar? Tenemos un poco de delay, así que no podemos jugar a eso. Pero piénsenlo, y ahora les digo. Si le pongo 18, lo que va a pasar es que nos va a decir que es menor de 18. ¿Por qué? Porque 18 no es mayor que 18. Entonces nos dice que es menor. Como 18 es menor que 18, no es mayor que 18, ejecuta la parte de abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque esta condición, que es que mi edad, digamos, la variable mi edad valga más que 18, es falsa. Puede ser o verdadero o falso. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, que son valores binarios, 0 o 1, sí o no, true o false, verdadero o falso. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque 18 no es mayor que 18. No importa si es igual, no importa si es menor, no es mayor. Exacto, como dicen por ahí, yo podría poner acá que es mayor o igual, que esto es una de las operadores matemáticos, operadores en realidad de comparación. Si pongo que es mayor o igual, nos va a decir que es mayor que 18. ¿Por qué? Porque mayor o igual, digamos, mi edad, que es 18,
¿Es mayor o igual que 18? Sí, eso es verdadero. Entonces va a ejecutar esta parte del código. Como les decía, esta condición siempre es algo que tenga que ser verdadero o falso. Y eso verdadero o falso, esa condición, puede ser algo un poco más complejo que mi edad sea mayor o igual a 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que queremos saber si una persona está en el en factor de riesgo para alguna enfermedad o virus. Vamos a escribirlo acá. Como les contaba en la clase pasada, con / escribimos comentarios. Un comentario es algo que el código no lo lee, no le importa, pero a nosotros sí, porque nos permite en lenguaje humano escribir cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir que hay un virus. Hay un virus que ataca a gente entre 0 y 5 años y 60 para arriba, ¿no? Entonces, digamos, si una persona tiene 40 años, no ataca. Si una persona tiene 3, sí ataca. Y si una persona tiene 65, sí ataca. Entonces supongamos que queremos hacer un programa que se fije si, dependiendo de la edad de la persona, si la va a atacar o no, o la puede atacar o no. Y esa edad está guardada en esta variable que se llama mi edad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comprobar dos cosas. Tendríamos que comprobar si la edad está entre 0 y 5 o si la edad está entre 60 para arriba. Para hacer, digamos, y ahora, por lo que les mostré, solo podemos comparar una cosa. Nosotros queremos comparar dos cosas y queremos que esas dos cosas no sean excluyentes, es decir, que sea una o la otra. No queremos que comparar si la persona tiene entre 0 y 5 y que sea mayor de 60. Queremos comparar que tenga entre 0 y 5 o mayor que 60. Ese O en JavaScript es un //. Es un, no sé el nombre de esto, palito. Ese palito siempre se lee como un O. Es, digamos, mentalmente, a partir de ahora, esto para ustedes significa O. Este símbolo es un O. Entonces, vamos a escribirlo acá. Eso es O. Y ya de paso les voy a contar que esto es A, I. Entonces, lo que vamos a tener que escribir acá, en este caso, es, ¿qué queremos saber? Que mi edad sea menor que 5. Entonces, si mi edad es menor que 5, esto lo vamos a borrar por el momento, ahí está. Mi edad es menor que 5 o mi edad es mayor que 60. Entonces, en este caso, ¿cuándo va a ser verdadera? O sea, ¿cuándo vamos a ejecutar esto? Console log paciente de riesgo. ¿Cuándo la pantalla nos va a mostrar un cartel que diga que es paciente de riesgo? Cuando esto sea verdad. Eso es una característica del if, de esta estructura conocida como if. Cuando la condición esta va a ser verdad, cuando mi edad, que es una variable, sea menor que 5 o mi edad, que es una variable, sea mayor que 60. Digamos, es como que tiene dos casos. Tiene dos maneras de ser verdadero esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un else para mostrar en pantalla cuando no es paciente de riesgo, a salvo. Entonces, por ejemplo, mi edad 18, ¿no? Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. A salvo. ¿Por qué dice que es a salvo? Porque hay dos condiciones a cumplir. Si alguna de esas dos condiciones es verdadera, esto va a ser verdadero. Eso es lo que nos facilita el O, el que en este caso es esta //. Que en el caso de que esto sea verdadero o esto sea verdadero, todo esto va a ser verdadero. Y si todo esto es verdadero, nos va a mostrar este mensaje. En este caso, vamos a ver los dos casos por particular. 18 es menor que 5, no, es mayor. Entonces esto es falso. Entonces esto es como, vamos a poner así, falso. 18 es mayor que 60, tampoco, falso. Entonces en este caso
al ser las dos falsas, digamos, la condición está falsa, porque ninguna de las dos es verdadera. En el caso de que alguna de las dos sea verdadera, sería verdadera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un O. Entonces, no nos muestra nada, nos muestra que el paciente está a salvo. Ahora, si le ponemos mi edad 3, va a decir que es paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, de vuelta se va a fijar. Mi edad, que ahora vale 3. ¿Mi edad es menor que 5? Sí. Verdadera. ¿Mi edad es mayor que 60? O sea, 3 es mayor que 60? No. Entonces, en este caso, como esto es un no, como acá hay un no, y al menos una de las dos condiciones es verdadera, estamos hablando de que la condición entera es verdadera, entonces el paciente es un paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, y como siempre digo, es siguiendo el objetivo, que esto es lo que de alguna manera o nos presentaron o nos planteamos nosotros. Digamos, si no tuviésemos este comentario que nos dice, no a nivel código, sino a nivel pensarlo para programar, si no supiésemos cuándo el virus ataca, no podríamos traducirlo a código. Por eso es necesario primero tener el objetivo y después hacerlo. Bien, ¿hasta acá está claro o no? ¿Quieren poner ahí en el chat? Perfecto. Perfecto. Bueno, después tenemos el otro, el otro concepto, que es el I, que es que la diferencia que tiene con el O es que justamente para que una condición sea verdadera usando el I de por medio, todas las condiciones que están en esa condición tienen que ser verdaderas. No alcanza con que una sea verdadera y las demás pueden o no ser falsas. Todas tienen que ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame mi edad y mi peso. Entonces, supongamos que queremos, y estoy pensándolo en el momento, así que probablemente no tenga mucho sentido, está claro. Queremos saber si una persona es... ¿qué puede ser una persona con el peso? ¿Qué sé yo? No, vamos a ponerle días de cuarentena. Que sea la cantidad de días de cuarentena, ¿no? Y supongamos que se descubre que patológicamente las personas que tienen que son mayores de 20 años, o sea, mayor de 20 años, y que estuvieron más de 30 días en cuarentena, y con más de 30 días en cuarentena, pueden tener una patología que se llama cuarentenitis, que solo afecta a los que son mayores de 20 años y que estuvieron con más de 30 días en cuarentena. Entonces, nosotros queremos hacer un programa que nos diga, que nos calcule, basándose en la edad y cuarentena de una persona, si esa persona tiene cuarentenitis o no. Entonces lo que tenemos que hacer es leer esto y eso traducirlo a código, digamos, pensar cómo podemos expresar eso en código. Entonces vamos a decir que sí, mi edad, que es la edad de la persona, o vamos a ponerle edad, para que sea un poco más claro. Sí, edad es mayor que 20 y, esto, repito, se lee como un i. Y días de cuarentena es mayor que 30. Tiene cuarentenitis. Y si no, está a salvo. Entonces, en este caso, ¿la persona va a tener cuarentenitis? No. ¿Por qué? Lo vamos a analizar primero. Edad, que es 3, es mayor que 20, falso. Lo cual ya nos da la pauta de que esto jamás va a ser falso. ¿Por qué? Porque ya una parte de la condición es falsa. Y las condiciones que se dividen con el i, que es este operador, necesitan que todas las partes sean verdaderas. Y como esta parte ya es falsa, ya esto va a ser falso. Digamos, ni siquiera necesitamos analizar esto.
Vamos a ver acá y dice que está a salvo. Bien, que es lo que esperábamos. Ahora vamos a poner una edad que sea mayor a 20 para que pase esto. Edad 25, entonces vamos a calcularlo de nuevo. Edad, ¿es mayor que 25? Sí. Esto ya es verdad. Entonces podemos seguir preguntándonos. Días de cuarentena, ¿es mayor que 30? Días de cuarentena vale 20. ¿20 es mayor que 30? No, esto es falso. Entonces, como solo una de las partes de la condición es verdadera y la otra es falsa, es evidente que toda esta condición va a ser falsa. Entonces el paciente está a salvo. Ahora, si días de cuarentena vale 50, edad, que es 25, es mayor que 20, sí. Días de cuarentena, que es 50, es mayor que 30, sí. Verdad y verdad, como las dos son verdad, es verdadero, entonces el usuario tiene cuarentenitis. El else va siempre en el mismo renglón que la llave que cierra el if. Todo eso es, como digo, buenas prácticas. Esto podría escribirlo tranquilamente así. Y va a funcionar igual. Pero, ¿qué pasa? Si lo escribo así, no se entiende nada. Entonces se suele escribir así, o también hay gente que lo escribe así, pero para mí siempre es más claro que vaya en la línea que cierra el else. Igual está perfecto que pregunten esas cosas porque esas prácticas se adquieren solo medio viendo cómo lo hace el resto de la comunidad. Así que está perfecto. Bueno, eso es el if. Eso es el if. Ya lo vamos a usar de nuevo. Vamos a guardar esto acá para después mandarlo. Pero eso es el if. Esa es la primera estructura que vamos a ver hoy. La siguiente es el while. Voy a aprovechar para comer banana. La segunda es el while. Bien. While, que en inglés significa mientras. Mientras que pase algo. ¿Qué es ese algo? Es algo que tiene que ser de nuevo verdadero o falso. Esta estructura es bastante más novedosa respecto al if, porque el if, ¿qué hace? Solo es como una puerta que se abre o se cierra. Entonces, si pasa esto, va a pasar esto, y si no, va a pasar esto. Ahora vamos a ver que en el while es ligeramente más novedoso. Entonces, vamos a definir una variable que se llame estado abierto. No, miento. Vamos a definir una variable que se llame... Estas cosas también las debería pensar antes de la clase. Que se llame de nuevo mi edad. Y que arranque en 1. Bien. Entonces, vamos a decir que mientras el usuario tenga menos de 5 años... Esto es un menos... Sí. Menos de 5 años... va a ser considerado un niño. Digamos, y vamos a decirle que es un niño, ¿no? Supongamos que este programa corre una vez por año. Ahora se va a entender un poco más. Cumplió un año más. Bien, entonces lo que dijimos acá es que mientras que la edad sea menor a 5, esto se va a ejecutar. Ahora, lo curioso de esta estructura, que es el while, es que todo esto se va a ejecutar más de una vez, o múltiples veces, o no, o nunca, o una sola vez. Pero no es que, por más que nosotros escribimos una sola vez console.log, esto se va a ejecutar muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, esto va a pasar hasta que mi edad, digamos, hasta que esta condición sea falsa. Mientras esta condición sea verdadera, todo esto se va a ejecutar infinitamente. Entonces, ni siquiera voy a hacer el ejemplo de guardar esto y mostrarlo en mi navegador. O bueno, lo voy a hacer, pero para ver lo que va a pasar. Bueno, ahí pasó, como verán, que la computadora entró en pánico y se ejecutó muchísimas veces. Y se trabó todo, que era lo esperado. ¿Por qué pasó eso? Ahí está. ¿Por qué pasó eso? Porque es lo que se llama un bucle infinito. Que es una condición que siempre es verdadera, entonces esto corre indefinidamente y la computadora no tiene manera de salir de eso, de ese limbo en el que entra, porque siempre es verdadero, siempre es verdadero. Entonces vamos a hacer algo para que eso no pase y que en definitiva se adecue a lo que queremos nosotros hacer.
Entonces, después de decir que cumplí un año más, vamos a decir que vamos a sumarle un año al usuario. Y para sumarle un año al usuario, vamos a decir que mi edad va a valer mi edad más 1. Es decir, la edad que tenía antes más 1. Le vamos a agregar 1. Bien. Entonces ahora sí vamos a volver a ejecutar esto. Y esto lo vamos a poner sin acento para que no me ese quilombo. Esto también. Entonces acá tenemos un 4. Y esto implica que esto se ejecutó 4 veces. Esta parte del código, toda esta parte se ejecutó 4 veces. ¿Por qué se ejecutó 4 veces? Porque esta condición fue verdadera durante 4 veces hasta que la edad se volvió 5, en este caso. Y como 5 no es menor que 5, salió del bucle. Vamos a ver el caso de acá registrar en consola el valor de la edad cuando sale del bucle. Esto también es pertinente decirlo. Se ejecuta, digamos, de manera lineal. Primero la computadora hace esto, después hace todo esto y después hace esto. Entonces, el valor de la variable mi edad, en la línea que está por debajo del while, que es la línea que modificó en múltiples veces a la variable, va a cambiar que si la ejecuto acá arriba, ¿no? Si yo acá pongo console.log mi edad, arriba de todo, mi edad va a valer 1, pero una vez que haya salido del while, donde yo modifiqué la variable mi edad, va a valer otra cosa, que va a valer 5. Entonces, la variable mi edad arrancó valiendo 1, se ejecutó todo lo que había dentro del while. ¿Se ejecutó cuántas veces? Bueno, las que sean necesarias hasta que la condición que tiene el while entre paréntesis sea falsa. Mientras sea verdadera se va a ejecutar infinitamente. Cuando sea falsa va a parar de ejecutarse. Y al salir de la función va a valer otra cosa, en este caso 5. Nunca entendí bien por qué se enseña tanto el while, porque a fines prácticos no se usa casi nunca, sino que se usa otra cosa. Pero nada, de alguna manera está bueno entenderlo para entender lo que voy a explicar ahora, que es la estructura que se llama for, que es una estructura bastante parecida al while en algún punto, pero que es lo que realmente se usa, ¿no? El for tiene como objetivo ejecutar también, digamos, repetir ciertas líneas de código una cantidad de veces, que muchas veces esa cantidad de veces es definida. Ahora vamos a ver qué es eso. Nosotros, por ejemplo, supongamos que queremos que la computadora nos muestre números del 0 al 5, ¿no? Podríamos hacerlo tranquilamente con lo que vimos ahora. Si yo pongo número igual 0 y queremos que muestre del 0 al 5, vamos a decir, mientras el número sea menor o igual que 5, vamos a mostrar el número. Y una vez que lo mostramos, vamos a agregarle 1 al número para que en el primer caso, ahí está. En el primer caso, ahora voy a explicar otra cosa que tampoco probablemente haya quedado clara. Vamos a borrar esto y vamos a mostrar que pasó esto y ahora vamos a explicar por qué pasó. Número vale 0 inicialmente, ¿no? Y esto dice, mientras número, que es una variable, sea menor o igual que 5, vamos a mostrar el contenido de esa variable. Una vez que lo mostramos, le vamos a agregar, vamos a agregarle en una unidad 1 a la variable número. Entonces, inicialmente la variable número vale 0, número es menor o igual que 5, sí, porque 0 es menor o igual que 5. Esto es verdadero, porque 0 es menor o igual que 5. Entonces, el programa va a entrar dentro de esta parte del código, va a mostrar el número, que es lo que está haciendo acá, en este caso 0, y va a sumarle 1 a número. Entonces número, que en este caso vale 0, va a pasar a valer 1. ¿Por qué? Porque número va a ser igual a número, que es 0, más 1, que es el valor que nosotros lo definimos. En este caso, ¿por qué vale 0? Porque es la primera vez que estamos corriendo el programa. Entonces, termina esto y se vuelve a preguntar el programa.
Vamos a poner esto con 2, porque si no nos vamos a volver locos. Se vuelve a preguntar. Número, ¿es menor o igual que 5? ¿Menor o igual que 2? Sí. ¿Cuánto vale número ahora? Número vale 1. ¿Por qué? Porque le habíamos sumado 1 a número que valía 0 previamente y ahora vale 1. Entonces, ¿esto es verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque 1 es menor o igual que 2. Entonces, vamos a mostrar de nuevo el contenido de la variable número, que en este caso vale 1, y le vamos a sumar 1. Entonces, número va a pasar a valer 2. Se va a preguntar de nuevo, número, que ahora vale 2. ¿Es menor o igual que 2? Sí. Vamos a mostrar el número, y ahora el número va a pasar a valer 3. Y ahora va a decir, ¿3 es menor o igual que 2? No, esto es falso. ¿Por qué? Porque 3 no es menor o igual que 2. Entonces, en ese momento, y recién en ese momento, va a salir del while. Y ahí va a seguir ejecutando el código. Terminé. Ahora, viendo esto, ¿qué debería pasar? Debería pasar que la consola va a loguear primero un 0, después un 1, después un 2, que es lo que fuimos viendo paso a paso, y después va a loguear un mensaje que ya terminé, que es lo que pasó acá. ¿Eso quedó claro o no? ¿O fue un quilombo? Bien, me alegro. Bueno, entonces, si eso quedó claro, también es interesante que se rescaten de cómo la variable número va cambiando y acá va teniendo distintos valores. Digamos, por más que este código esté escrito una sola vez, este código se ejecuta más de una sola vez, porque acá estamos viendo que la consola mandó 3 mensajes, 4 mensajes, pero 3 de números. Acá hay un solo console.log número, esto se ejecutó 3 veces. Y, digamos, este mensaje, esta línea de código es siempre la misma, console.log número, que es una variable. Pero número, como habrán visto acá, fue cambiando de valor. Primero valió 0, después valió 1, después valió 2. Y después justamente mostró este mensaje de terminé. Lo vamos a poner sin acento. ¿Por qué? Porque número, la variable número, no fue más menor o igual que 2. Entonces, si la variable fuera const, se corta toda la primera. Si la variable fuera const, que es lo que habíamos visto al principio de la clase, esto probablemente, claro, ¿ven? Lo que nos va a decir acá es que no se puede volver a asignar un valor a una variable que es constante. Entonces, directamente el programa se rompe. El programa se entera que se rompe cuando aparecen estos errores en consola con una cruz mala onda que te dice como le erraste en algo y te marca en qué error. De hecho te marca la línea, como verán acá, línea 6. Línea 6, ¿qué pasa en la línea 6? Intenté volverle a asignar un valor a una variable que es const, lo cual no puedo. Entonces lo óptimo, correcto sería ponerle let y ahí sí funciona. Entonces, vamos a pasar ahora el for, que es la estructura que más se usa para hacer esto. Que en definitiva el objetivo es el mismo y de hecho todo lo que se puede hacer con el for se puede hacer con el while, pero el for es como una versión mejor del while, o no mejor, sino más acotada, porque se pueden hacer las mismas cosas o menos, pero en definitiva es lo que siempre se usa. El for es otra estructura de control en la cual vamos a definir 3 cosas, y esas 3 cosas se van a separar por comas. La primera cosa va a ser lo primero que va a ejecutar. Ahí sería. Lo primero que va a ejecutar el programa antes de hacer cualquier tipo de cosa, que sería como la línea 1, pongámosle, ¿no? Para que vayamos viendo las similitudes y cómo el for en definitiva es igual que el while, pero más amigable para el programador. Digamos, esto es 1. 1, punto y coma. La segunda cosa que va después del punto y coma, llamémosle 2, que es la condición que tiene que ser verdadera para que todo lo que está dentro del for se ejecute. Ahora vamos a ver qué es.
2. Y la tercera cosa es lo que se ejecuta cuando termina de ejecutarse todo lo que está ejecutándose adentro del for, que sería como el 3. Ahí. Digamos, código. Estas dos cosas son exactamente iguales. Literalmente iguales. Ahora, el for, lo que queremos, en definitiva, es... lo primero que queremos hacer es definir una variable con un valor inicial. Entonces vamos a poner let número igual 0. Que es lo que teníamos acá arriba, exactamente lo mismo. Punto y coma. Después del punto y coma tenemos lo que llamamos 2, que es la condición que tiene que ser verdadera para que el for, digamos lo que está dentro del for, se siga ejecutando. Entonces en este caso teníamos que número sea menor o igual que 2, por ejemplo, ¿no? Que era literalmente lo que teníamos acá. Punto y coma, y es la parte 3, que en la parte 3 lo que teníamos era volverle a asignar un valor a número, perdón, sumándole 1. Entonces sería número igual número más 1. Bien. Vamos a borrar esto. Y acá adentro ponemos, por ejemplo, console log número. ¿Y qué debería pasar? Bueno, debería pasar que esto, al igual que como nos pasaba anteriormente, porque como les contaba no hicimos nada nuevo, sino que lo escribimos de otra manera. Eso es el for, escribir de otra manera el while. Debería aparecer 0, 1 y 2. Vamos a ver si acá pasa. Y efectivamente pasó. ¿Por qué pasó esto? Vamos a repasarlo de nuevo, por más que haya quedado claro según lo que me dijeron. Lo primero que ejecuta el for es esta línea. Esta línea dice, bueno, la variable número la definimos y tiene como un valor inicial 0. Después dice, en cada vuelta, digamos, cada vez que entra en el bucle, en lo que se llama el bucle, o en el loop, que es como estas vueltas que da, digamos que en estas vueltas vuelve a ejecutar un código siempre y cuando la parte 2, lo que dijimos que la parte 2, que es lo que va después del primer punto y coma, sea verdadero. Número es menor o igual que 2, sí. ¿Por qué? Porque número inicialmente vale 0. Bien, entonces eso dice, bueno, eso es verdadero, bien, entramos en el loop. En este caso, ¿qué hace? Muestra el número. Muestra el número, en este caso muestra 0, y ahora lo que ejecuta es lo que llamamos 3, que es lo que va después del segundo punto y coma, y lo que hace es reasignarle el valor a número, le reasigna un valor y dice que ahora número vale lo que valía número antes, más 1. Entonces como número valía 0, ahora número vale 1. Número vale 1. Se vuelve a preguntar, número, que ahora vale 1, ¿es menor o igual a 2? Sí, porque 1 es menor o igual que 2. Perfecto. Vuelve a loguear en consola lo que vale número. Que vale número 1. Vuelve a ejecutar lo que llamamos 3, que es lo que va después del segundo punto y coma, que es reasignarle a número el contenido sumándole 1. Ahora número vale 2. Número, o sea 2, que vale 2. ¿Es menor o igual que 2? Sí. Perfecto. Muestra número en pantalla. Console log número, que ahora vale 2. Le reasigna el valor y ahora número vale 3, porque número va a valer lo que valía número antes, que era 2, más 1, que ahora es 3. Acá se vuelve a fijar y dice número, que ahora vale 3. ¿Es menor o igual que 2? No, eso es falso. Entonces perfecto, terminó y salgo del loop. Salgo de acá. Entonces acá podemos poner terminé. Y salió. Antes de seguir con esto, les cuento que probablemente lo que encuentren en internet es que en vez de esto que diga número igual número más 1, se suele usar número más más. Número más más es literalmente lo mismo que número igual número más 1. Pero bueno, se suele poner así. Y otra cosa que es como una práctica que todos coinciden, la gente que programa, es que a esta variable, que es una variable de números, se la llama i. Porque sí. En vez de ponerle número, i es como el idioma... En el idioma internacional que se le suele decir. Entonces este es el famoso for, que ahora sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el nombre de la variable no interesa, es solo para el programador. Bien, hasta ahí se entendió. Si se entendió es un... Si no se entendió avisen y lo explicamos de nuevo, porque es muy probable que no se entienda, que no lo haya explicado del todo bien. Y preferible reverlo.
Nadie no. Absolutamente nadie no. Sí, repito lo del i. Nosotros antes teníamos esto. Teníamos que... primero lo que hicimos fue cambiar este número igual número más 1. Primero lo cambiamos por número más, que es literalmente lo mismo. Es como una forma de escribir lo mismo, pero más... Ahí está. Ah. Pero más corta. Y esta variable, que es en definitiva es una variable que tiene un nombre, ese nombre es arbitrario, es decir, que el nombre puede ser cualquier cosa. Si a esto le puedo poner Pepe, si a todo le pongo Pepe, va a funcionar igual. Es decir, no importa. Este nombre de variable, que es una variable que en definitiva se suele usar, digamos, esta estructura que les estoy mostrando se suele usar un montón, la uso todos los días que trabajo. Se le suele llamar a esta variable i, que es una variable de tipo número, que va creciendo siempre de 1 en 1, y se le llama i. No hay mucha más que decir que el nombre es i, y esto es lo que, si ustedes buscan for JavaScript en Google, seguramente encuentren literalmente esto. Bien, buena pregunta y Dipoy. Supongamos que queremos sumarle, en vez de en 1 en 1, queremos sumarlo de a 2. Podemos probarlo. Podemos poner i igual i más 2. ¿Qué va a pasar acá? Va a mostrar solo 0 y 2. ¿Por qué mostró 0 y 2 y por qué no mostró 1? Porque i nunca valió 1, porque fuimos incrementando de a 2. Y se ejecutó 2 veces porque se ejecuta siempre hasta que i sea menor o igual que 2. Vamos a dejarlo así. Lo que tenemos en definitiva acá, y esto lo pueden tener, estaría perfecto que lo entiendan y lo puedan reproducir. Y les advierto que si no es fácil, no desesperen, porque no tiene por qué ser fácil. Y tampoco se frustren de nuevo, porque no sea fácil. De hecho, lo más interesante no suele ser fácil. Pero lo que tienen acá, si ustedes agarran acá esta porción de código, es como un machete que pueden tener, donde acá pueden poner un número, digamos 200, y todo esto se va a ejecutar 200 veces. Si yo pongo acá, esto se ejecuta 200 veces. Si quieren que se ejecute 5 veces, acá ponen 5 y esto se va a ejecutar 5 veces. Que de hecho es la manera en la que yo lo aprendí inicialmente. No entendía por qué funcionaba, lo entendí hace, no sé, algunos años y fue bastante liberador entender cómo funcionaba el for. Yo lo único que hacía era, me sabía esto de memoria y acá ponía en vez de 5 ponía el número que quería que se repitan las veces y andaba. Que de nuevo pueden hacerlo así, pero está bueno que entiendan qué pasa atrás de eso. Bien. ¿Les parece hacer un receso después de estos 55 minutos? Y cargar los termos y esas cosas. Y los que tienen preguntas o algo así, que pregunten acá y volvemos 19 y 10. Bueno. Sí, ahora vamos a pasar a tipos de variables, tipos de datos, tipos de variables. Sería algo así como for, variable, condición, steps. Sí, exacto. Exacto. En realidad, yo creo que la mejor manera que yo por lo menos tuve de entenderlo es, como les dije, de pensar, digamos, que el for encubre, es como un sinónimo de un while, que es lo que les mostré antes, literalmente. Que sería, a ver si lo tengo acá, no me lo guardé, pero que sería 1, while 2, lo que sea
3. Y el for es for 1, 2, 3. Es literalmente esto. Esta es la mejor manera que yo, para mí mismo, tuve de entenderlo. Pero si tienen otro ustedes, pueden usar lo que quieran. C++ es un programa que se usa para. Un lenguaje que se usa para programar aplicaciones de escritorio. Aplicaciones de escritorio son aplicaciones que corren en Windows, en Mac. C++ es como. Digamos. Es como hermano de Java, por ejemplo. Después hay otros lenguajes, hay un millón de lenguajes, hay infinitos. C++ es peor o mejor. Habrá sus fanáticos y sus haters, pero nada. No hay mucha respuesta para eso. Como si es mejor o peor. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que estamos viendo no es particular de JavaScript, sino que es de todos los lenguajes de programación. O sea, lo que estamos viendo literalmente es exactamente igual en JavaScript que en C++, en C, en Python, en Java, en Go, en todos los lenguajes. A partir probablemente de la clase que viene pasemos a ver particularidades de JavaScript y la razón por la cual JavaScript existe, digamos. Todos los lenguajes existen porque fueron creados para algo en particular. Sí, o sea, uno puede escribir su propio lenguaje de programación. De hecho, es como que todos fueron escritos por alguien. No existe el lenguaje de Dios que no haya escrito nadie. De hecho, si llegamos, que mi idea es esa, pero vamos a ver qué tal los tiempos y bueno, todo este tema en el que vivimos. Mi idea es que después de ver bastante JavaScript, veamos React. Que React es una librería de JavaScript. Una librería es como. Es una porción de código que alguien escribió y la guardó. Y es como que dijo, bueno, esto lo libero al mundo y la gente lo usa. Y React es una librería que hizo Facebook. No sé si hizo Facebook o la incorporó Facebook, pero hoy por hoy la mantiene Facebook. Que se usa para hacer aplicaciones web. Corre en JavaScript, digamos, está hecha en JavaScript. Y React es hoy por hoy, diría, lo que más se usa en programación web, seguro. Es como la librería en la que están hechas todas o la mayoría de las aplicaciones. No sé, bueno, Facebook, obviamente, Spotify, Instagram. React. Que se llama así de hecho por lo que te da React es como es el concepto de componentes. Esto no tiene nada que ver, solo se lo cuento para que lo sepa. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. React te da el concepto de componentes, que los componentes son como piezas visuales. Por ejemplo, digamos acá, este botón podría ser un componente, este podría ser otro, todo esto podría ser un componente. Son piezas visuales con las cuales el usuario interactúa. Y el concepto de componentes es que reaccionan, por eso se llama React, reaccionan a la interacción que tiene el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto acá, el componente este reacciona a que cambie esto, el play por una pausa.
Si aprieto acá, el componente reacciona a que cambie esto. Toda esa reacción, por eso se llama React, la maneja esta librería de JavaScript. Bueno, estamos de vuelta. Joya. ¿Se entendió lo del if, el for? El while, si no se entendió, no importa. Pero bueno, si no se entendió el while, probablemente no se entendió el for. Pero el if y el for se entendieron bien. Sería un montón que se haya entendido bien. Obviamente, sí, o sea, cuando los hagan por sus cuentas se van a chocar con la pared y dénsela y sigan haciéndolo. El for más o menos, ¿quieren que repasemos el for o lo ven después en el coso de nuevo? Y si no se entendió, como que lleva medio un clic mental hacer entender esto, de más que nada el for. Más que nada esto de por qué esto, si lo escribí una sola vez, se ejecuta más de una vez. Les propongo que lo escriban y se queden rompiéndose la cabeza entendiéndolo. De nuevo, el papel y el lápiz es fundamental para esto. Como hacer lo que hice yo acá, como comentándolo y diciendo, bueno, acá primero esto vale 0, después esto es verdadero, ahora esto vale i más 1, entonces esto vale 2, no sé qué, todo eso en papel y lápiz es re útil para uno. Bueno, sí, el let es para asignar variables que pueden cambiar el contenido. Y const es para que no cambien más. Bueno. Bien, mi idea era ahora ver tipos de variables, tipos de datos. Digamos, las variables almacenan datos. Vamos a arrancar por ahí. El contenido de una variable siempre es un dato. Es como un nombre que le ponemos, pero es un dato. Que ese dato puede ser un texto, un número, puede ser lo que sea. Y esos tipos de datos, digamos, los tipos de variables en definitiva son tipos de datos. Y nosotros vimos lo que llamamos el string, que es un texto, que va, la manera de identificarlo es que está entre comillas siempre. Digamos, esto no es un string, esto sí. Y esto también es un string. Las comillas simples o dobles son lo mismo. Se suelen usar simples en JavaScript, pero también es lo que se usa ahora. Capaz que en 2 días se empieza a usar con dobles, pero hoy por ahí se usa simples. Vimos esto que es el string. Vimos esto que se llama integer, que son números. Texto. Vimos esto que se llama float, que es números con decimales. Digamos, esto y esto son dos tipos de datos distintos, que hoy por hoy no nos da lo mismo, pero en definitiva son distintos. Lo que no vimos o vimos poco, que era el array, que la idea es verlo ahora en más profundidad. Que los arrays son listas de variables, digámosle. Digamos, son variables que no tienen un valor, sino que tienen n valores. Con n me refiero a un número de valores. Entonces puedo decir, por ejemplo, mis comidas preferidas. La manera que tenemos de definir un array es con las llaves. Y acá estoy diciendo, bueno, acá vienen una lista de valores. Esa lista puede no tener ningún contenido, por ejemplo. O sea, yo puedo no tener ninguna comida preferida, por ejemplo, en este caso.
o puedo tener una o n, como repito se le dice. Por ejemplo, entonces yo acá pongo, no sé, ravioles. La manera de separar elementos de un array, es decir, elementos de una lista. Acá esto es una lista, o array y lista son sinónimos. Son listas de elementos, los elementos se separan con una coma. Acá voy a hacer una coma y un salto de línea, o sea, así, pero podría tranquilamente, voy a poner así, pero tranquilamente podría poner esto así y tranquilamente podría poner esto todo junto, pero como les decía, se suele poner así para que sea más claro. Entonces, no sé, ravioles, fideos y canelones. Bien, entonces, ahora tengo una variable que es de tipo array, es decir, una lista, que tiene 3 elementos. Vamos a ver, por ejemplo, console log, qué valor tiene mis comidas preferidas. Tiene 3 elementos, ravioles, fideos y canelones. Bien. Lo primero que vamos a ver es que si hacemos, tenemos mis comidas preferidas. Si hacemos mis comidas preferidas punto length, que es tamaño, vamos a tener la cantidad de elementos que tiene nuestra lista. Digamos, si a una lista escribimos el nombre de la lista, el nombre de la variable que contiene la lista, punto length, tenemos el tamaño, es decir, la cantidad de elementos que tiene esa lista. En este caso son 3, ¿por qué? Porque tiene 3 elementos. Si agrego uno más, va a tener 4. Bien. Después, como les mostraba, podemos acceder a un elemento en particular, como de nuevo con las llaves y entre las llaves poniendo la posición del elemento al que queremos acceder, con la particularidad de que el primer elemento es el 0, el segundo es el 1 y el tercero es el 2. Es decir, los elementos, el índice, lo que se llama el índice o la posición de los elementos siempre arrancan con 0. Entonces, si yo pongo mis comidas preferidas, esto se suele decir pero es entre llaves, 1, voy a tener fideos. ¿Por qué? Porque este fideos es el elemento 1, digamos, el elemento segundo, pero es el 1 de esta lista que se llama mis comidas preferidas. Vamos a ver que también los arrays, digamos, los arrays o las listas, como verán acá, en esto de .length, JavaScript nos ofrece ciertos recursos para trabajar con ellos, para modificarlos o para obtener alguna información en particular. Si ponemos, por ejemplo, mis comidas preferidas, tenemos, a lo que me refiero es que tenemos ciertos métodos, de interactuar con estas listas. Digamos, hacerles o pedirles cosas. Si hacemos, por ejemplo, mis comidas preferidas .push, es una función. Hoy no vimos muchas funciones, pero ahora las vamos a ver. Pero es una función, es decir, que recibe parámetros, en este caso recibe 1, que es para agregar un elemento nuevo al final de la lista. Entonces, push, vamos a ponerle banana. Y vamos a imprimir todo el array. Entonces, ahora el array, que antes, de hecho vamos a hacer así. Vamos a imprimir el array antes de agregar un elemento y después para ver cómo cambia. Antes el array tenía 3 elementos, esto lo vemos acá entre paréntesis, que eran ravioles, fideos y canelones, y ahora tiene 4. Ravioles, fideos, canelones y banana. Este último elemento lo agregamos por medio de esta función que nos ofrece JavaScript, que es push, con la cual podemos agregar elementos. Bien, entonces ahora tenemos un array con 4 elementos. Y dijimos que si hacemos mis comidas preferidas entre corchetes o llaves, ya ni me acuerdo el nombre, 2, por ejemplo, vamos a tener canelones. Perfecto. Ahora, ¿por qué no ponerlo en el array original? En este caso no sería útil de nada esto, solo es para mostrarles qué se puede hacer. Tranquilamente podría poner banana acá, pero lo vamos a dejar así a modo de ejemplo. Ahora viene la parte que se mezcla todo y puede llegar a ser un... o no. Vamos a sacar esto de acá arriba.
Supónganse que queremos mostrar en consola cada uno de los elementos que tiene este array, ¿no? Y obviamente no usando console log así, digamos esto, porque acá vemos todos los elementos uno al lado del otro, sino que queremos que estén uno abajo del otro. Les cuento que con lo que vimos ya lo podemos hacer, con todo, uniendo todo lo que vimos. Lo que queremos hacer entonces es escribir, y digamos, queremos que obviamente que si yo agrego muchos elementos, el programa siga mostrando siempre todos los elementos que tenga ese array, esa lista. Entonces, obviamente vamos a escribir un solo console log, y ese console log se va a ejecutar muchas veces. Si se va a ejecutar muchas veces, estamos hablando de un loop, y la estructura para trabajar con loops que vimos es o while o for, que ya vimos que son en definitiva lo mismo, pero que se suele usar for porque es una manera más simplificada de usar el while. Entonces, vamos a hacer un for que se va a ejecutar ¿cuántas veces? En su casa responden a esta pregunta. ¿Cuántas veces? Bueno, se va a ejecutar la cantidad de elementos que tenga la lista. O sea, esa cantidad de veces se va a ejecutar lo que está dentro del for. Entonces, for, la asignación inicial siempre es let i igual 0. O sea, arranca en 0. Y queremos que la condición durante la cual se ejecute el loop este sea mientras y, es decir, la variable que va a ir cambiando, que ahora vale 0, que inicialmente vale 0, pero se va a ir sumando de 1 en 1, sea menor a mis comidas preferidas, punto length. Bien. ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que queremos que se ejecute esto. Punto y coma y más. Es decir, que se incremente en 1 cada vez. Y acá adentro vamos a escribir console log, mis comidas preferidas, llave, y acá i. Este i inicialmente va a valer 0, después va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3. Guardamos y tenemos el resultado que esperábamos. ¿Cómo pasó esto? Lo voy a repetir una vez más. Para que quede claro. El objetivo que queríamos... El objetivo que buscábamos era imprimir, digamos, mostrar en pantalla una línea por cada elemento que tiene la lista, el array. Sin obviamente hacerlo manualmente, de poner console log, mi comida preferida, 0. Podríamos hacer esto, borrar esto, y funcionaría. El problema es que si acá agregamos mis comidas preferidas push fruta, no se muestra fruta. ¿Por qué? Porque lo hicimos mal. Porque nosotros queremos que sea, digamos, de manera inteligente, por así decirlo. Entonces, de hecho vamos a agregarle fruta acá, para que vean que se va actualizando. ¿Por qué se actualiza? Bueno, el for. Lo primero que pasa es asignar esta variable con valor 0 inicialmente. Entonces i vale 0. Y se va a fijar, mientras i sea menor que la cantidad de elementos que tiene mis comidas preferidas, que es una lista, y a las listas, si le ponemos el nombre de la lista, el nombre de la variable .length, accedemos a la cantidad de elementos que tiene, se va a fijar i, que vale 0, es menor que esto .length, que en este caso es 5. De hecho, vamos a sacar esta para que sean menos y no me vuelva loco. Ahí tenemos 3 elementos. Y, que vale 0, ¿es menor que esto que vale 3? Sí, perfecto. Entonces, ejecuto esto cuando i vale 0, porque i por ahora vale 0. Entonces ejecuto y le pido el valor, el elemento en la posición 0 a la lista esta, que es ravioles. Entonces acá muestra ravioles. Ahora le incremento en 1 el valor de i. Ahora i vale 1. Y se vuelve a preguntar. I, que vale 1, ¿es menor que 3? Sí. Y 1 es menor que 3. Entonces perfecto. Muestro acá la posición 1 de mis comidas preferidas, que es fideos. Entonces acá la muestro. Incremento i en 1. Ahora i vale 2. I, que vale 2, ¿es menor que
la cantidad de elementos que tiene la lista, que es 3. 2 es menor que 3, sí, perfecto. Entonces ejecuto esto con i que vale 2. Entonces imprimo canelones. Perfecto. Incremento en 1i. Ahora i vale 3. I que vale 3 es menor que la cantidad de elementos que tiene la lista, que es 3. No, ¿por qué? Porque 3 no es menor que 3. Entonces perfecto, salgo de acá. Ya, y sale del loop. Y ahora podemos poner console log que terminé para asegurarnos que salió. Bien. Entonces, sabiendo esto, ya con esto cerramos todo lo que los conceptos que adquirimos en esta clase. Esto lo guardo por acá para mandárselos. Podemos hacer la función que les propuse como tarea, que era una función que se llama sumar, que recibe números, que números es una lista de números. Repasando un poco lo de las funciones, que son las funciones son otras estructuras que tienen un nombre, tienen parámetros que recibe, que se separan con coma, números, la 2, la 3. Esos parámetros que recibe los vamos a usar dentro de la función y devuelven algo. Acá usamos return y devuelve algo, por ejemplo 20. Entonces a las funciones se las llama como, bueno, sumar y entre paréntesis los parámetros. 1. Ponemos console log entre paréntesis sumar 1, esto nos va a mostrar 20. ¿Por qué? Porque es el valor que devolvió la función sumar, que en este caso obviamente no anda. Ahora, en vez de mandarle un valor que sea 1, le vamos a mandar una lista de valores que sean, no sé, 1, 5 y 7. Y lo que queremos, como la función se llama sumar y es lo que les propuse, es que lo que retorne, lo que devuelva la función sumar sea la suma de estos números. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, veamos. Tenemos un resultado. O sea, nosotros lo que queremos es, de alguna manera, lo que se llama recorrer la lista, que es ir una por una recorriéndola y acumulando la suma, que siempre va a ser la suma de los valores anteriores que teníamos más el valor que tengo ahora. Digamos, yo tengo que sumar, tengo que agarrar una suma que, digamos, el resultado en principio siempre es 0, porque arranco con 0, y a ese 0 le sumo 1. Entonces ahora el resultado va a valer 1. Esto lo que les estoy diciendo es como, digamos, pensarlo antes de programarlo, que es lo que les digo que siempre hay que hacer. El resultado vale 1. Entonces a ese 1 le sumo 5, que era el resultado que tenía anterior. 1 más 5 es 6, entonces el resultado de parcial, por así decirlo, es 6. Entonces con el siguiente valor, que en este caso es el último, que es 7, sumo el resultado que tenía antes, que era 6, le sumo 7 y tengo 13, que es 1 más 5 más 7. Eso es como sumamos con la cabeza, pero planteado de una manera más ordenada. Entonces, pasando eso a código, vamos a tener un resultado que vamos a ir actualizando, por eso le pongo let, que es 0. Y después vamos a recorrer el array, ¿no? Entonces, let i igual 0, mientras que i sea menor que el tamaño de los números que tiene, de la cantidad de elementos que tiene la variable números, y vamos a ir sumando de a 1. Entonces, acá adentro lo que vamos a hacer es que resultado, nosotros acá podríamos poner console log 1i, y van a ver que, bien, van a ver que tenemos 0, 1 y 2. ¿Qué son 0 y 1 y 2? Las tres posiciones que existen dentro de este array. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Acá estamos mostrando, digamos, logueando en la consola las posiciones que tiene el array. Si nosotros en cambio ponemos console log números entre llaves y, que es la posición, vamos a tener 1, 5 y 7, que son estos tres números. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, que es lo que dijimos, es decir, bueno, resultado va a valer, o sea, va a tener como valor el valor que tenía antes resultado más el valor del número al que estamos recorriendo. Bien. Y en definitiva, al final de cuentas, si nosotros lo hacemos mentalmente, va a pasar eso. Primero resultados vale 0, porque es lo que pusimos acá. Ahora entra en el for, entra en el loop. Entra en el loop primero con el valor 1. Entonces 0 más 1 va a valer 1. Entonces ahora el resultado vale 1.
En la siguiente iteración, así es como se llama las vueltas que da los loops, en la siguiente iteración, que es la segunda, tenemos como valor resultado, que es 1, que le vamos a sumar 5, que es este número, en este caso. Entonces 1 más 5 es 6, ahora el resultado vale 6. Vuelve a entrar, ¿por qué? Porque i, que es 2 en este caso, es menor que 2, es menor que 3, que es la cantidad de elementos que tiene el array. Y en este caso, resultado que valía 6, le vamos a sumar 7 y el resultado va a valer 13. ¿Qué hacemos con ese resultado? Lo devolvemos. 13. Maravilloso. Si nosotros le agregamos acá 7 de nuevo y 10, 13 más 7, 20, más 10, 30, 30. Está haciendo lo que queríamos que haga. Cuando llamaste a sumar 1, 5, 7... No, fíjate que acá es una lista porque tiene las llaves. No, si lo pusiera así, no funcionaría. Fíjense que tranquilamente, para ir viendo cómo funciona esto, podrían ir poniendo esto, por ejemplo, ¿no? Si van acá y van a ir viendo lo que va valiendo parcialmente el resultado, que es lo que les hice mentalmente, pero que estaría bien que lo hagan ustedes por su cuenta para entender bien cómo funciona por adentro esto que armamos. Que esto, digamos, es el famoso algoritmo que les hablaba, que hablábamos siempre. Bueno, esto es el primer algoritmo que vamos haciendo. En este caso es sumar. Que, como les decía, es como una receta. Son pasos que tiene que seguir la computadora ordenadamente para obtener el resultado que queríamos. Bien. Este sería la resolución. La resolución del ejercicio que les había mandado para que hagan, que incorporaba todos estos conocimientos que no los habíamos visto, pero que nada, podrían buscarlos en internet tranquilamente. Lo otro que quería mostrarles, si les parece seguimos un poco más, no sé si están muy quemados. Bueno, seguimos un poco más entonces. Les quería mostrar... Ya está. Bueno, el que esté muy quemado que abandone y después lo ve en el coso. Porque recién el lunes seguramente haya clase, así que mejor que le metamos ahora y que de última lo dividan ustedes y vean parte el viernes si quieren. Vamos a ver ahora una particularidad bastante curiosa que tienen los strings. Luciano, ¿no? Mi nombre. Console log. Mi nombre. Entonces acá está el nombre, mi nombre que es Luciano. Ahora, los strings, de alguna manera, internamente, JavaScript, también son arrays. Son listas de caracteres. ¿Qué es un carácter? Una letra. Bueno, sí, una letra. Un carácter alfanumérico. También puede ser un número. Porque esto tranquilamente podría ser 123. Pero si ustedes, o si les pregunto qué tipo de variable es esto no es un número. Esto es un número. Esto es un texto. Un texto que tiene como contenido un número, pero es un texto. Entonces, internamente, los strings, que son los textos, el tipo de variable texto, también son listas. Son listas de caracteres, como les decía. Entonces, por ejemplo, yo podría decir mi nombre 3. Y este sería el carácter i, que es el carácter tercero. Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tercero, la posición 3 es i. Por ejemplo, la posición 0 es la L mayúscula. Un DNI sería un string y depende. Si yo pongo mi DNI igual bla 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 bla, ahí sería un string. Ahí sería un número, pero si lo pongo entre comillas sería un string. Por ejemplo, y
las diferencias entre un string y un número es que, por ejemplo, si yo no puedo sumar, digamos, si yo pongo mi edad igual 23, tu edad igual 25, no puedo sumar 23 más 25 porque los dos son strings. Entonces, como la computadora no sabe sumar strings. Pero sí sabe, y le voy a tirar a mi perro de nuevo. Sí sabe. Bueno, les voy a presentar a Homero. Vení, Homero, vení. Saludá, amigo. Sí, Homero. Lo más, Homero. Alto compañero. Sí, es lo más. Volviendo, como les decía, ya que estamos hablando de eso, que es a lo que quería llegar también con esto, es que la computadora no sabe sumar textos, pero sí sabe lo que se llama concatenarlos. Concatenarlos es unir dos textos, como juntarlos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener saludo, ¿no? Que sea hola, espacio. Y yo podría concatenar estos dos textos. Podría decir saludo más es igual que o sea, es sumarlos de hecho, pero se llama concatenar. Y si yo pongo saludo, que tiene como valor hola y un espacio, más mi nombre, que tiene como valor Luciano, lo que voy a tener acá es hola Luciano. Bien. Entonces, la función que les quería proponer es la función saludar, que reciba un nombre y que devuelva, vamos a solo saludar Homero, vamos a empezar a usar Homero como ejemplo, y que devuelva un saludo, ¿no? Entonces, saludar, ¿qué debería devolver? Bueno, debería retornar hola más hola espacio más nombre más, podríamos ponerle un signo de exclamación. Este más, de nuevo, es para concatenar textos, para juntarlos. Entonces esto nos va a devolver hola Homero y signo de exclamación. Esto internamente, como verán, es una variable que va a ir cambiando. Si yo pongo acá Luciano, va a decir hola Luciano. Eso quería que también mostrarlo ahora. Y por último, bueno, creo que el tercero lo voy a dejar para la clase que viene. Estoy pensando. Porque sí, ya estamos con bastante probablemente, vimos. ¿El espacio entre los strings se hace solo? No. Como verán, acá, por ejemplo, entre hola, entre hola y el Homero, que es la variable, lo que varía la variable, el valor, el contenido de la variable, hay un espacio. Este espacio está acá, es este. Si yo sacara este espacio, estaría todo junto. Por eso hay un espacio acá. Bien, les quería hablar de el tipo de datos objetos, pero lo vamos a ver la clase que viene mejor. Y bueno, creo que hasta ahí llegamos. Lo que no pensé fue ningún ejercicio para esta clase, pero les voy a proponer dos que se me ocurren ahora. Que sea una función que sea multiplicar, que reciba números y digamos la llamen así, multiplicar 1, 3 y 5, y esto debería devolver 15, por ejemplo, porque 1 por 3 por 5 es 15, que es bastante, obviamente, parecida a la de sumar, pero tiene una ligera diferencia, y que los invito a que la descubran y lo hagan. Y
vamos a hacer otro ejercicio que sea... este está bueno. Que sea un ejercicio que sea adivinar una función, perdón, que sea adivinar género de un nombre y que devuelva si el nombre es femenino o masculino según, digamos, acá lo aclaro, según cómo termina el nombre, si termina en O o en A. Y si no termina ni en O o en A, digamos que es, pongamos que no se pudo saber. O sea, vamos a sacar esto. Acá lo que hago es ponerles los ejemplos, digamos, ejemplos de las funciones de qué deberían devolver. Entonces en este caso esto debería devolver 15. De paso les pongo otro para que vayan prueben. Esto debería devolver 15 por 5, 65, ¿no? 75. Y adivinar género con Luciano debería devolver hombre. Adivinar género con María debería devolver mujer. Y adivinar género con Román debería devolver no sé. ¿Estamos de acuerdo? Los dos se pueden hacer con todo lo que vimos. Este seguramente sea un poco más fácil. Y este... Sí, me metí en un terreno polémico con esto de los nombres. No, está bien, igual los nombres... Creo que los nombres sí tienen género. No sé, podríamos debatirlo. Pero creo que los nombres sí. No sé. Me hiciste dudar ahora. Bueno, pero bueno, en definitiva de nuevo, la pista que les doy es que tiene que devolver, si es hombre, si termina con una O, y si es mujer, si termina con una A, y si no, tiene que devolver no sé. Así que bueno, terminamos ahí. Paso ahora las cosas que vimos por el Discord y les defino mañana, si les parece, si nos vemos el viernes o el lunes. ¿Qué prefieren de paso? ¿Lunes o viernes? Como para tener tiempo de digerir esto. ¿O prefieren el viernes seguir? Con el objetivazo que tenemos de hacer la radio, gente. Que está zarpada la radio. Hay quórum del viernes. Bueno. Si mañana me levanto con ganas de vivir, va a ser el viernes, sino el lunes. Viernes feriado. Bueno, igual, ¿qué importa, no? Bueno, gente, nos vemos en el Discord. Si tienen preguntas, mándenlas en preguntas. Y éxitos.